Si recuerdan, la semana pasada nos quedamos en el 14, leímos del 1 hasta el 13. Hoy vamos a ver el 15 y una pequeña porción de lo que nos faltó del 14, ¿sale? Entonces, si pueden ir para allá y vamos a leer. Miré y he aquí, desde el 14:14, una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, tienen también una hoz aguda. Y si pueden subrayar el 17. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó en su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no temerá, oh Dios, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios, y por su poder nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque hoy podemos acercarnos a esta escritura. Quiero suplicarte que el día de hoy hables a cada uno de los que estamos aquí. Quiero rogarte que nos des entendimiento, Señor, y que podamos, por favor, Dios, entender lo que tienes para nosotros. Amén. El día de ayer, Dios nos permitió estar en la noche compartiendo en Tecolutla, y ahorita que venía de regreso, venía pensando en una persona en particular. Se acercó a donde estábamos, y digo, obviamente, estaba bien borrachito, ¿no? Pero cuando se acerca, lo primero, así como que antes de saludar, lo primero que me dice es que tenía demasiado dolor. Decía: es que tú no entiendes cuánto me duele. Y ya me empezó a explicar que su esposa lo había dejado, y que por eso se había ido ahí a tomar como que lo clásico. Y así una y otra vez repetí, le dolía mucho, que estaba muy triste. Y después creo que hizo una de las preguntas correctas. Me dijo: ¿qué puedo hacer? Y le dije: bueno, ahora sí podemos hablar de qué es lo que se puede hacer. Le dije: el primer paso es que tú tienes que arrepentirte de lo que has hecho en tu vida. Y es bien interesante, ¿no? Con él a lo mejor podría ser un poco obvio, pero me dice: ¿es que arrepentirme de qué? Soy una buena persona. Y yo lo vi, o sea, se ve que se había caído en la arena porque estaba todo, pues no sé, todo revolcado, tenía moretones, todo borracho. Y dije: buena persona, pues no te ves en este momento en un buen estado, ¿no? El asunto es o sea, me puse a pensar mucho vuelvo a repetir, con él a lo mejor bastante obvio que en ese momento no parecía una buena persona. Pero él me decía: es que yo soy una buena persona. Yo trabajo, yo le pago la escuela a mis hijos,
yo le doy a mi esposa todo lo que la necesita y mira con lo que me salió. Y empezó a repetir mucho que él era buena persona y todo eso. Y me volvió a decir, ¿qué puedo hacer para que este dolor se quite, para que este dolor se vaya? Y entonces le empecé a compartir el evangelio, le dije, y me dijo, es que Dios no puede entenderme, porque si me quisiera, se llevaría este dolor. Y me volvió a decir, es que soy una buena persona. Ahorita vamos a regresar a esta historia, pero ahorita en el capítulo 15 que estábamos leyendo, este es uno de los capítulos en los que, como es clásico en la literatura hebrea, ahonda en algunos otros detalles acerca de lo que ya ha dicho. Ahorita va a regresar nuevamente o va a ahondar en algunos detalles o verlo desde otra perspectiva de lo que es la guerra del Armagedón, que vamos a volver a ver más adelante. Pero quiero que noten que ahorita lo estamos viendo como de una perspectiva en el cielo, lo que estaba pasando en el cielo. Dice que se abrió, vio en el cielo otra señal. Y aquí Juan lo está como tratando de que sea muy específico para nosotros. Era una señal. Y una señal, pues tiene como propósito apuntar a algo. Entonces, esta señal dice grande y admirable. Y entonces vio a 7 ángeles. Ya lo leímos, pero quiero que notes lo siguiente. Está el tabernáculo, el templo abierto. Pero de este templo salen estos 7 ángeles con las 7 plagas. Se llena del humo de la presencia de Dios, que es su presencia. Pero al mismo tiempo, o sea, es como interesante esta combinación y espero no perderte, pero quédate conmigo unos segundos más para que vayamos a donde tenemos que ir. El templo está abierto, la presencia de Dios está abierta o está accesible, pero al mismo tiempo vemos estas 7 plagas que están sobre la tierra. Unos cuantos capítulos antes había dicho los creyentes que estaban durante toda esta época, Dios, ¿hasta cuándo no vengas nuestra sangre? O sea, ¿cuándo se va a terminar todo esto? Ok, vamos a ir a Segunda de Pedro capítulo 3, por favor. A mejor Génesis, primero Génesis. Y bueno, siguiendo con la historia de esta persona de ayer, ahí se puso a llorar y me dice, bueno, ¿qué tengo que hacer para que se vaya este dolor? Y le dije, mira, para que se vaya ese dolor no sé qué tengas que hacer, pero para componer tu vida sí sé qué tienes que hacer. Y entonces le empecé a compartir el evangelio, le dije que si quería orar, que si quería recibir a Cristo, y me dijo, no puedo. Y le dije, ¿pero por qué no puedes? Y me dice, es que estoy mal. Y le digo, precisamente por eso necesitas el evangelio. El chiste es que estuve con él cerca de 40 minutos y nunca quiso orar. Y entonces en eso pasó un amigo en su moto por él, se subió y se fue. Y me quedé como un poco frustrado porque dije, bueno, y toda esta hora que estuvimos hablando y abracé al borrachito y ¿qué pasó con todo eso? Bueno, ahorita seguimos con esa historia. Entonces, quiero que notemos aquí en Génesis capítulo 13, no, estoy con razón, estoy en Éxodo, Génesis 15. Cuando Dios le promete a Abraham un hijo, dentro de la promesa, capítulo 15, versículo 13, dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirá, juzgaré yo, y después de esto saldrá con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverá acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces, la porción que estamos leyendo, y como les decía, espérenme tantito, ahorita van a ver por qué estamos leyendo esto. Dios le promete a Abraham que ellos iban a poseer esa tierra, pero que iban a estar fuera 400 años, porque durante esos 400 años Él quería darles la oportunidad a las personas que estaban ahí de arrepentirse. 400 años, o sea, es muchísimo tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene nuestra nación conformada como nación? 200, ¿no? Entonces, a ellos les iba a dar 4. Miren hasta dónde hemos llegado nada más en 200 años. 400 años para que se arrepintieran. Ok, les estaba diciendo no iba a ser borrachito, de esta persona. El chiste es que se la llevan. Después le estaba compartiendo, ahorita le estaba contando a mi esposa a una señora ya grande, muy grande, ya muy grande, y recibió a Cristo y quería una Biblia. Fue y regresó como 2 veces para si ya le habíamos conseguido una Biblia.
Cuando regresó me regaló unas hierbitas así como que para unos tés de no sé qué. Y después regresó el amigo de esta persona y me dijo, gracias por haberle compartido. Y le compartimos a él. Y él oró y después se volvió a ir. Y después como de 1 hora y media volvió a regresar esta persona con su amigo y me dice, el que estaba borrachito, que para ese momento ya se le había bajado, me dice, perdón de por hace rato, pero le voy a echar ganas. Y le digo, es que no se trata de que le eches ganas, necesitas recibir a Cristo. Me dijo, sí, y me hizo así. Y se fue. Y dije, híjole, o sea, después llegó una persona que, o sea, a lo mejor si lo hubieran visto, era de ese tipo de personas que da como miedo, porque sí se ve así bien banda, y recibió a Cristo. El chiste es que había personas, por ejemplo, esta viejita se vea bien tierna, y uno la ve y dice, no, pues, no sé, se ve tierna, se ve como una persona, obviamente humanamente, ¿no? Que está bien, es buena, ¿no? Y el que realmente se veía que necesitaba a Cristo, el que realmente se veía así como lejos, no solamente se veía así, olía que necesitaba a Cristo, se sentía buena persona, se sentía buena persona. Y el asunto es que en el caso de él se veía, pero ¿cuántos de nosotros por fuera tenemos una apariencia de piedad? ¿O cuántos en algún momento fuimos esto? Pero internamente nuestra alma clamaba por salvación. Lo que estamos leyendo aquí es que durante 400 años Dios le dio la oportunidad al pueblo de los amorreos y de los cananeos para arrepentirse. Ahora sí vamos a Segunda de Pedro. Y nosotros estamos leyendo en Apocalipsis que llega el momento en el que Dios va a vaciar su ira sobre las personas. Y a lo mejor nosotros podríamos decir, pero pobrecitas personas. Bueno, y espero que Segunda de Pedro 3 habla de este día que estamos leyendo en Apocalipsis, el día del Señor. Y Pedro divide este capítulo 3, no se asusten, no lo vamos a ver completo, en dos partes. El por qué, él explica por qué Dios ha retrasado ese día y después habla acerca de qué implica ese día. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Pedro les dice, ya se los dije, pero quiero volvérselos a decir para que puedan entender muy bien, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y el Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por la cual subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, como un ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para que la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Alguien podría leer el 14 y el 15? Ok, gracias, hermano. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos leyendo aquí en Pedro? Y te animo a que
leer detenidamente en casa, está hablando acerca de paciencia, que hay momentos en los que dice diciendo, hay personas puradoras que dicen, pero mira, Dios dijo que todo eso era malo y que el pecado era malo y que tenía consecuencias, pero no pasa nada. Y posiblemente hayas experimentado momentos en tu vida que atraviesas por etapas en las que tu vida se llena de pecado y dices, pues realmente no pasa nada. Pues así yo pensé que me iban a aventar un rayo desde el cielo, pero no pasa nada. Y esto es el asunto que está trayendo Pedro. Y es el asunto que está sucediendo con las personas en la nación de Canaán. Dios les había dado esta tierra a su pueblo, pero durante 400 años les dijo, vamos a esperar para ver si ellos se arrepienten. Pero llegó el momento, llegó el día en el que esa paciencia no es que se acabara, sino que la maldad llegó a un punto en el que no había vuelta atrás. Y lo que nos está aquí describiendo Pedro es que esta paciencia que Dios tiene para con nosotros, para con algunas personas, en el caso de los que no son salvos, es para salvación. Hemos hablado mucho de que nuestra vida, este tiempo que Dios nos ha dado, es una oportunidad para servirle. Pero ahora, hoy me gustaría también que viéramos otra perspectiva acerca de eso. Esta vida que Dios nos da es un tiempo que Dios nos da con una oportunidad para acercarnos a Él. Pero tienes que entender que ese tiempo se va a acabar. Y esta oportunidad para realmente conocerlo y acercarte a Él, los que ya se han acercado a Él, gracias a Dios por eso, pero aquellos que están lejanos, aquellos que nunca han recibido a Cristo, tienen primero que saber que hay un tiempo. Ahora, les decía esta persona, ayer me preguntaba, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El qué es lo que tenemos que hacer es un problema. ¿Por qué? Porque el problema es que para poder saber qué hacer, tienes que entenderte falto delante de Dios, como pecador. Y ese es el asunto que muchos, y ahora vamos a Mateo capítulo 23. Mateo 23 es el asunto por el cual muchos no se han acercado a Dios. Esta persona me llamó mucho la atención porque mientras estaba hablando con él, era la playa, ¿no? Entonces no traía playera, está todo lleno, pero traía aquí colgando una medallita de San Juditas Tadeo, ¿no? Y me empezó a platicar que él, en donde él vivía, él me dijo que trabajaba en la iglesia católica, que él era el que ponía las flores y bueno, no sé cómo se le llama eso, pero él me dijo que ponía las flores y que acomodaba las cosas. Entonces, cuando yo le dije una y otra vez que necesitaba recibir a Cristo, dice, pues yo trabajo para Dios. O sea, yo estoy bien con Dios porque yo trabajo para Él. Me dijo, si le he puesto flores, y le digo, bueno, capítulo 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni aun con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Entonces, lo que está describiendo aquí es que esta condición en su mente, esa como falsa seguridad, les impedía acercarse a Dios. Quiero que noten que en lo que estamos leyendo en Apocalipsis,
el tabernáculo estaba abierto, el templo estaba abierto, pero al mismo tiempo había juicio. Y como creyentes entendemos que las circunstancias que a veces Dios nos rodea son para paciencia, para desarrollar algo en nosotros. En algunas ocasiones son consecuencias, pero en el caso de los que no creen, son el medio por el cual Dios quiere acercarlos. Está el juicio, pero está el templo de Dios abierto. Está las consecuencias de este mundo, pero al mismo tiempo está Dios accesible. Vuelvo a repetir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, tenemos que entender, como lo describe Romanos 6:23, 3:23 y muchos otros versículos que hablan acerca de la condición del hombre, que somos pecadores y que necesitamos de Cristo. Ahora, querido hermano, si tú eres creyente y dices, bueno, es que eso es como una prédica como de salvación y yo ya soy creyente, no cierres tu corazón. Esto es algo muy importante, porque este no es un asunto únicamente de, es que yo ya hice mi oración del pecador y ya eso es algo que necesitamos entender, porque ayer le estaba diciendo a mi esposa, ¿quién vio las noticias de esas de la Cafest, que estuvo así bien feo? ¿Alguien las vio? Fue hace unos meses, hubo un evento en Acapulco de motociclistas, estuvo horrible, o sea, así horrible, gente tirada en la calle, bueno, algo así estaba, ayer estuvo horrible, ¿no? Y me llamaba la atención que personas, o sea, como en evidente estado, no solamente de ebriedad, sino drogados, así como, no sé cuántas cosas habían metido, tenían ojos de locos, pasaban junto a nosotros, nos decía, gloria a Dios, o sea, como, pero no burlándose, sino como, pues no sé, como si estuvieran en la iglesia, como cuando un hermano se emociona y dice aleluya, amén, algo así, ¿no? Y les compartías y muchos de ellos decían, no, sí, porque como mexicanos tenemos una conciencia de la religión, de quién es Dios. Y muchos, o sea, yo me he topado con muchos que me dicen, es que soy una buena persona, antes de Cristo o después de Cristo, y es el mismo problema. Porque antes de Cristo te impide ver la salvación, y el creerte una buena persona después de Cristo entorpece la santificación. Porque no entiendes, no terminamos de entender que necesitamos a Dios. Estés en Cristo o no estés en Cristo, necesitas a Cristo. Jesucristo les decía, apartados de mí nada pueden hacer. Y cuando nosotros desde el principio que empezamos a estudiar Apocalipsis, veamos que es la revelación de Jesucristo, que quería descubrir, enseñar algo acerca de Él. Y lo que estamos viendo el día de hoy es, por una parte, el juicio, los problemas, el conflicto, pero por otra, la oportunidad de acercarnos a Dios. Y esto es verdad el día de hoy para cada uno de nosotros. Vamos a regresar a Pedro. Segunda de Pedro 3. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes truenos, serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Alguien puede leer el versículo 11? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia. ¿Qué? ¿Les suena a las palabras de Pablo? Porque Pablo tiene una frase sumamente igual. Ser hallados en Él. Vuelvo a leerlo. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Ahora, no te confundas. Esto no quiere decir, como me decía esta persona ayer, le voy a echar ganas. No es como, no es un versículo de motivación de échenle ganas para que cuando Él llegue los vea al tiro, les vea bien. El asunto que estuvimos leyendo hace un par de semanas, que Pablo describe ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino en la que es en Él, a través del sacrificio que Él hizo. Entonces, quiero volver a leerlo y por favor medita en lo que estamos leyendo. Ser hallados por Él,
sin mancha e irreprensibles, en paz. ¿Cómo es que alguien, qué quiere decir irreprensibles? Que no hay reproche. ¿Quién de aquí es irreprensible? ¿Quién podría, más bien, de quién de ustedes podría, quién de ustedes no tiene cola que le pisen? Todos tenemos un asunto que Dios sí conoce, pero esta cuestión de ser irreprensibles no es algo que nosotros podamos ganar, sino es algo que Él ganó para nosotros. La forma de estarnos y de presentarnos y de ser hallados en Él, irreprensibles en paz. Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y nuevamente nos regresa a la necesidad de Cristo, de ti y de mí. Que podamos entender que nuestra vida no se trata de una religión, no se trata de asistencia a la iglesia, no se trata de una cuota bíblica que cumplir. Se trata de una verdadera y constante comunión con Dios. Y saben que, hermanos, desafortunadamente muchos están muy dispuestos a tener una vida religiosa agradable, pero no una comunión verdadera con Dios. Y no me gustaría que ninguno se fuera con la impresión de que venir acá domingo con domingo está bien y que por eso ganas algo con Dios. Tú necesitas a Cristo. Y posiblemente nunca te habías puesto a pensar que si eres pecador, porque pensabas que eras buena persona, pero a los ojos de Dios, antes de Cristo, todos somos completamente desechados. Pero una vez que nos acercamos al Padre a través de Jesucristo, esa justicia, su justicia es puesta sobre nosotros y ahora por eso somos aceptos delante del Padre. Pero si tú no has llegado, no has pasado por eso, déjame decirte que tu asistencia, tus obras, son algo peligroso. Porque posiblemente te estén engañando y haciendo pensar que tienes algo con Dios, pero no es así. Y desafortunadamente, si sigues por ese camino, posiblemente llegue este día que está describiendo aquí y no seas hallado en Él o hallada en Él. Porque no es a través de tu justicia, sino es su justicia. Y entonces Pedro nos recuerda que el camino al Padre está abierto y que lo que tú necesitas para poder estar sin mancha es la purificación a través de la palabra. Para ser irreprensibles necesitas su justicia y esta paz es el producto de esa justicia, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Y si te cuesta entender la escritura de Pablo, ni hasta Pedro decía que estaba bien difícil. Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que, vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Ahora, termina Pedro haciendo un recordatorio de algo que mencionó en los versículos anteriores. Para ti que no eres creyente, necesitas acercarte a Cristo. Necesitas rendir tu vida a Cristo. Para ti que eres creyente y que no has caminado de la forma que es adecuada, aquí nos describe que Dios tiene paciencia con nosotros para que nos arrepintamos. Y posiblemente no has visto una consecuencia de tus actos, no porque Dios no le interese o porque lo hayas engañado, porque no sea tan malo, sino porque Él está teniendo paciencia. Pero va a llegar el momento en el que tengas que experimentar la consecuencia. Y posiblemente esa consecuencia y esa manera de vivir no sea un desliz, sino sea más bien una evidencia de que nunca has conocido a Dios. Y en ese caso te animaría, acércate a Dios. Vamos a Apocalipsis y vamos a terminar. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y también como un mar de vidrio, mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y su imagen, y su marca, y el número de su nombre,
en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el canto del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son sus obras. Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Inicia este capítulo describiendo a aquellos que vencieron, aquellos que ante la presión, ante la persecución, ante la tentación, vencieron. Y están en esto que describe este mar, pero quiero que vean, no están a un lado, sino están sobre o en, y están delante del Señor. Y están cantando este cántico que vimos anterior que cantaba la iglesia, Moisés, que fue un canto de liberación, cuando fueron librados de Egipto. Y lo que están diciendo es, grandes y maravillosas son tus obras. Queridos hermanos, Dios ha vencido por nosotros. Y lo que tú y yo necesitamos hacer es tener esta constante comunión con Él. Porque esa victoria que Él tuvo en la cruz, necesitamos constantemente ser recordados de esto, para que en nuestro día a día podamos tener esa victoria sobre todas las cosas que nos rodean y que buscan alejarnos de Él. Vamos a orar. Te animo a que puedas, si hay algo en lo que no esté bien en tu vida, hermano, pongas delante de Dios estas cosas y que podamos arrepentirnos, pedirle perdón. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque eres bueno. Gracias te damos por tu misericordia. Mi Dios, hoy queremos agradecer tu sacrificio. Hoy queremos agradecer la misericordia que mostraste hacia nosotros. La gracia por habernos rescatado. Padre, queremos rogarte que nos perdones, Señor. Queremos suplicarte que nos ayudes a caminar. Padre, que no seamos como estos fariseos, que esa falsa imagen de piedad les impedía ver su verdadera condición. Que no seamos como aquellos que también tú los señalaste, que fuera tenían una imagen de piedad, pero que su corazón estaba apartado, Señor. Padre, si este es el caso de alguno de nosotros, te ruego que, por favor, traigas esta confrontación a nosotros y que podamos acercarnos a ti. Quiero rogarte por cada uno de los que están aquí. Padre, muéstranos qué hay en nuestro corazón, Señor. Padre, ayúdanos y que podamos caminar agradándote como nos anima Pedro, entendiendo que el día está cercano y que vienes pronto, que podamos esperarte, pero no en nuestra justicia, sino en la tuya, que es a través de la fe. Gracias por este pan, esta copa, que representan tu sangre. Y hoy podemos recordar que moriste y resucitaste y que vienes pronto. Padre, agradecemos hoy tu sacrificio. Te bendecimos. Amén.